9:20, aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Pues muy bien, para empezar a mentir temprano desde el primer día de la semana. Muy buenos días, Pascal, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Mira, comentábamos fuera del aire esto que se ha manejado en relación con la marcha de ayer. Y van los juicios desde que fueron 5,000 hasta 40,000, y que si unos y los otros, y que si Fox, que Calderón, etcétera. Yo creo que lo que vimos ayer, Pascal, al margen de la posición que uno tenga frente a ella, que si fueron muchos, que si fueron pocos, que si oportuna o no, yo creo que no podemos verla fuera de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Si nosotros revisamos con objetividad lo que ha pasado estas 2 últimas semanas, tenemos los exabruptos conocidos de parte del presidente, pero con un salto cualitativo. Por ejemplo, este juicio, evidentemente fuera de tono y fuera de toda lógica, en relación con el documento de la OSD que vino a dar a conocer el doctor José Ángel Gurría, y esa pretendida descalificación que más bien parece ser un escupitajo que uno lanza al cielo y le cae en la cara. No tiene autoridad moral para opinar porque él fue de los que dejaron en la ruina o arruinaron a México. Cuando ante un documento como el de la OSD, puede uno estar en contra, que si es el club de los ricos o no, pero Habría que aclarar que no fue Gurría el que elaboró el efectivamente, documento, ¿no? así es, Sino pero, el grupo de pero, analistas pero hay una cosa de la también, organización. Pascal, que vale y va en línea con esto último que acabas de decir. Sí. Pocas organizaciones multilaterales, y la OSD es una muy particular dentro, no es la ONU, no es Banco Mundial, no es el Fondo Monetario, pero es una organización que se caracteriza por el rigor de sus estudios, al margen de filias y fobias que el secretario general en turno pudiese tener. Porque además se juega su prestigio, ¿no? Por supuesto, hay mucho, Sí. porque como además la incorporación es voluntaria, entonces si es un proceso además que tienes que cumplir con ciertos requisitos, de tal manera pues que un estudio que elabore la OSD y lo dé a conocer públicamente, mi diferencia con ellos es que los venden muy caros. Y luego llegas tú a oficinas de altos funcionarios y ahí están arrumbados. Y uno que los busca y todo son carísimos. Para el ciudadano de a pie, sí, como yo, ir a Ejército Nacional, ahí donde está o estaba la oficina, porque ya por sus precios ya se aleja uno. Entonces, son documentos impecables. Pascal, impecable. Yo tengo muchos años siguiendo los documentos de la OSD, y cuando uno lee el resumen ejecutivo, cuando lee el boletín de prensa, y dice uno, esto es de una lógica implacable, pero además no es un juicio, Pascal, que a como sopla el viento se acomoda, no. Es una posición congruente la de la OSD. También la tienen otras organizaciones, pero la que me parece con más rigor y más congruencia es la OSD. De tal manera que cuando un jefe de Estado pretende desacreditar un estudio con un ataque ad hominem, señalando al secretario general, al margen de si es mexicano o no, me parece darse un balazo en el pie. ¿Qué le cuesta al presidente de la República decir, vamos a analizar ese documento? Posiblemente tenga cosas interesantes, vamos a analizarlas. Es decir, ¿por qué? Porque el jefe de Estado no es un Canelo Álvarez para andarse peleando con todo el mundo. Eso es algo que nos está haciendo mucho daño y ya se advierte en las relaciones del país con algunas organizaciones de diverso tipo. Ese es un elemento que creo yo que marca un quiebre en eso. Agreguémosle a esto las pifias en el Congreso en relación con el trato a la gente, la reforma educativa, lo que tú comentaste hace minutos aquí en el programa. Y así,
y te vas con esto, con otro, para coronar con una cereza en el pastel ese nuevo recorte, y todos esos ahorros van para Petróleos Mexicanos. Aquí hay una cosa muy interesante que no se mencionó. Las partidas presupuestarias, lo que autoriza la Cámara de Diputados, tienen una obligatoriedad para el Ejecutivo. Y cuando tú quieres trasladar una partida de un fin para el que fue destinada a otro, si hay un monto al que alcanzas, te lo tiene que autorizar la Cámara de Diputados. Aquí no. No se sabe bien a bien cuál va a ser el monto del ahorro, pero dicen, y hay una dispensa para que el presidente diga, y se va totalmente para Petróleos Mexicanos. Ahí hay un problema de juridicidad, pero hay otro de lógica financiera. Todo peso que tú metas ahorita, Pascal, a Petróleos Mexicanos es un peso tirado a la basura. El problema de Petróleos Mexicanos... A menos de que fuese para pagar la deuda de Pemex, ¿no? Aún así. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes ver aislado el problema de Pemex como si fuera nada más un problema de pasivos. Ojalá Petróleos Mexicanos tuviera nada más un problema de pasivos, Pascal. El problema de Petróleos Mexicanos es estructural, profundamente arraigado. Es tecnología obsoleta, sobrepoblación laboral, ineficiencia producto de la corrupción y dispendio a más no poder. Si tú no atacas esos problemas al mismo tiempo que reduces la deuda, es inútil que tú le metas dinero bueno al malo. ¿Por qué? Tienes ahorita 125,000 o 126,000 empleados. Muy bien. Pero resulta que con lo que estás haciendo te alcanzaría con 60 o 70,000. Es decir, ¿qué sentido tiene meterle dinero para seguir manteniendo un exceso laboral que puede ir desde 60 a 70,000 trabajadores? Otro elemento que vale la pena señalar es la situación de las refinerías. Si tú no vas a estar produciendo el petróleo que pueden procesar esas refinerías, es inútil lo que estás haciendo. Porque ese Sistema Nacional de Refinación, Pascal, fue construido para un petróleo que ya no extraemos, que es el ligero o superligero. Entonces, al agotarse Cantarell y otros campos, y empieza a extraer Pemex petróleo pesado, su parque de refinación, es decir, su sistema de refinación tiene que adecuarlo a las nuevas condiciones de las características de ese petróleo. O importar petróleo ligero. O importar, pero ¿te acuerdas tú el juicio sumario de López cuando dijo, ¿cómo es posible que estemos importando? Es que la racionalidad económica obliga a que importe ese petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante una situación, pues, donde la racionalidad en la economía, en el uso de los recursos, en el sistema de salud, en educación, brilla por su ausencia. Y todo esto, Pascal, lo metes en una licuadora y lo licuas, llegas a la conclusión de que hay una decisión ya tomada, inamovible de parte del jefe de Estado, para continuar por esa ruta. Yo tenía esperanzas de que la realidad le hiciera ver al presidente que estaba equivocado, pero veo que no es así. Júntale el espectáculo grotesco, chafa, cuando presentó este listado de buenas intenciones, que parece un anexo al catecismo del padre Ripalda, y venderlo como Plan Nacional de Desarrollo. Es más, ¿quién se acuerda ahorita, Pascal? Ahorita, en este día que es hoy 6 de mayo, de lo que pasó hace 6 días. Nadie se acuerda ya de ese documento. ¿Por qué? Porque en las economías abiertas, en la globalidad y la interdependencia económica, esos documentos no tienen razón de ser, Pascal. ¿Cómo es posible que en el artículo correspondiente de la Constitución se diga el Estado mexicano deberá conducir, orientar, etcétera? Eso es en una economía cerrada. En una economía abierta esas expresiones no tienen sentido. Sistema de planeación democrática. Cuando tú estás, lo correcto es planificando. Cuando estás planificando una economía,
tiene todo menos democracia, porque estás imponiendo cuánto debe producirse, qué debe producirse, cómo debe distribuirse, a qué precio debe venderse. Es decir, en las economías planificadas no hay lo que se llama en teoría económica cálculo económico, porque no importa a qué costo estés produciendo. Entonces, en esas condiciones dice uno, bueno, así nos vamos a seguir, pues así nos vamos a seguir. El problema, ¿cuál sería, Pascal, para terminar? En una economía abierta o en un mundo donde las economías abiertas rigen, la velocidad con la que avanzan los problemas es muy, pero muy alta en comparación cuando tenías un mundo de economías cerradas. ¿Por qué? Porque cada uno era un feudo, era un coto que estaba alejado de las influencias exteriores. Pero al ser interdependiente, lo que pase en Nigeria y cierran un ducto, por ejemplo, inmediatamente se refleja en el precio del barril de petróleo, de los crudos marcadores, y te afecta el precio de la mezcla mexicana de importación. Lo dirán, así es, usted lo dirán, en tiempo real. En esas condiciones puedes hablar de un plan nacional de desarrollo y esa idea de que la planificación económica y todo. Pues eso me recuerda al licenciado Stalin, pues, pero ya ven cómo le fue a la Unión Soviética. Termino pues con esto, Pascal. Estamos hoy, lunes 6 de mayo, asistiendo al principio de la segunda etapa de la gobernación de López, cuyo único desenlace posible, visible, es la debacle y caer a lo más profundo del abismo. Y lo vamos a ver en pocos meses, en la medida en que la realidad nos siga enviando mensajes con su crudeza acostumbrada. En ese momento se va a probar que lo que estoy diciendo hoy es verdad. Y el presidente va a buscar culpables, va a buscar responsables, pero no va a modificar su conducta y la visión que tiene equívoca del desarrollo. Ángel Verdugo, gracias. Hasta mañana.